¿Cuántos estamos listos para entregarle a Dios nuestro mañana? Si hay cosas que cuestan en la vida, es entregar. Dentro de lo que el ser humano es y lo que somos como seres humanos, hay algo que siempre cuesta y es entregar, hermanos. Es más fácil recibir, pero entregar tiene toda una connotación en la cual muchas veces nosotros, hermanos, nos cuesta desprendernos. Y no por ninguna otra cosa, es porque, no por ninguna otra cosa, porque a veces alguien podría decir, bueno, es que él no quiere entregar eso porque que es muy agarrado, o porque, ¿verdad? Es porque a veces dentro de nosotros, como fuimos constituidos como personas, como individuos, hermanos, entregar, ceder algo, implica quitarnos seguridad, implica para nosotros quitarnos de nosotros mismos identidad. Por eso cuesta tanto. Aún inclusive, hermanos, nosotros nos aferramos y nos arraigamos a cosas que son situaciones muy adversas y son problemas. ¿Por qué? Porque a veces uno diría a uno, bueno, ¿por qué no suelto este problema? No, pues yo no lo voy a soltar porque yo tengo que resolverlo. Cuando nosotros sabemos que la resolución de los conflictos no podrá transcurrir sobre nosotros o hacerlo solo nosotros sin la ayuda del Señor. Soltar es parte de un tema en el cual nosotros tenemos que ser de verdad encontrados en revelación de parte de Dios. Entregar mi mañana implica decir, Señor, aquí estoy, desnudo, aquí estoy. Mi mañana es tuyo, mi mañana te pertenece. Esa es la raíz con la que nosotros necesitamos empezar a trabajar en el diario vivir. Esta mañana vamos a esta parte, en el más alto llamado, entrega tu mañana en manos de Dios. Y un poco de lo que compartimos la semana anterior, estuvimos en Gálatas en el capítulo 5, en verso 24, no tienen que ir ahí. Y decía que los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones, los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Hablamos de que un alma saludable es un alma que sabe cómo vencer. Es muy fácil a veces para nosotros orar por una sanidad corporal, pero qué difícil a veces es orar por una sanidad del alma. El alma es golpeada, el alma muchas veces es dañada, y el alma en esa parte, porque es una parte donde a veces no podemos tan siquiera mirar qué es lo que está aconteciendo con nosotros. Inclusive nosotros tenemos tales recursos a nivel mental, a nivel de nuestras psiques, a nivel de nuestra alma, a nivel de nuestros pensamientos, que muchas veces, hermanos, nosotros seguimos generando para nosotros muchas cosas que son confusión, muchas cosas que son dolorosas. Es tiempo, por eso decíamos en la administración hoy en la mañana, decíamos es tiempo de soltar. Si mi alma es saludable, yo puedo vencer. Muchas de las cosas por las que nosotros no soltamos, porque nuestras almas no sean saludables, tiene que ver con el orgullo y con la vanidad. ¿Por qué? Porque el alma saludable sabe cómo ser humilde. Hermanos, un alma saludable sabe cómo ser humilde. La humildad, hermanos, es el reflejo de un alma que está sana. Cuando usted tiene capacidades, y yo tengo capacidades dadas por Dios en la humildad, yo puedo reconocer desde cualquier perspectiva que yo soy un ser que me puedo equivocar. Entonces, como tal, puedo pararme delante de quien sea, mirarle a los ojos y pedir perdón. Un alma saludable es un alma humilde. La humildad, hermanos, se refleja en la Escritura por todo lado. Cuando vemos parte de esto de la humildad, hay un relato que es el que nos va a servir de base en esta hora y en esta mañana para poder ir concluyendo. Y quiero que abramos las Escrituras en Juan, en el capítulo 13. Juan, en el capítulo 13. Juan, capítulo 13, a partir del verso 1 vamos a ir hasta el verso 17, y creo que nos vamos a mantener sobre esa lectura para poder, hermanos, sacar el mejor provecho, para ver qué es lo que Dios quiere
que nosotros aprendamos en medio de este tema. Hay una raíz, y por eso esto se llama, y le he puesto yo raíces, porque la raíz, hermanos, es lo que realmente identifica el fruto. Cual sea la raíz, así será el fruto. Si la raíz en mí no está bien, el fruto no va a estar bien. El árbol que no echa buen fruto será cortado. Y esa es la advertencia del Señor. Nosotros necesitamos desde el texto sagrado lograr entender qué es lo que Dios quiere, cuál es el fruto. Hermano, hay una revisión que usted y yo tenemos que hacer. ¿Cuál es el fruto que de usted está saliendo? ¿Cuál es el fruto que de mí está saliendo? Yo no estoy hablando de los dones. Es que los dones, hermanos, en los dones, que es una bendición de Dios, que los dones son de Dios y que los dones deben de manifestarse y que los dones debemos de procurarlos, que los dones debemos de ejercitarlos. Amén. Pero los dones son solamente una forma en la cual Dios me usa. Pero los frutos son aquellas cosas que yo reflejo en mi diario vivir, en mi diario caminar. Porque yo podría estar aquí muy pasivo conversando, porque posiblemente Dios me ha dado un don en la comunicación, o en el tocar, o en el tocar un violín, o en el tocar una guitarra, o en el predicar, o en el enseñar. Pero esa forma muchas veces no es la forma en la que Dios trabaja conmigo en su plenitud, porque el fruto es el que yo doy en mi diario caminar, cuando en el don no estoy desarrollándolo. Porque hay personas que se pueden parar en un púlpito, parecer muy pasivos, y cuando usted los ve en su casa son los más agresivos, porque ese es el fruto. Muchas veces las personas tienen una disque coherencia en medio de lo que estén haciendo. El tema es cuando estén presionados. El tema es cuando las personas en nuestro diario caminar estemos desarrollando nuestra vida. ¿Qué fruto está saliendo de mí? Amén. Amén. Bueno, Juan capítulo 13, a partir del verso 1, dice que antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Noten que en la lectura ya empieza a darse una forma en la que el escritor, la inspiración del Espíritu Santo, muestra y pone que había una fiesta de Pascua, pero que Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo e ir al Padre. Hermanos, ya solamente en esto uno pudiera reflexionar de muchas maneras. Yo quiero preguntar, ¿recuerda usted cuándo fue la última vez que vivió usted una experiencia de una sorpresa? ¿Usted se acuerda cuál fue la última vez que usted fue sorprendido con algo? ¿Qué fue? ¿Quién realizó la sorpresa? ¿Se la dieron o usted la dio? ¿Qué se acuerda de eso? ¿Usted se acuerda si la última vez que alguien lo sorprendió, usted fue que sorprendió a alguien o alguien le sorprendió a usted? Sorpresa es una impresión que causa una persona cuando algo inesperado, algo sin avisar va a acontecer. Entonces, cuando hablamos de la sorpresa, podemos ver en este texto que la ocasión que tenemos oportunidad hoy de leer es que Jesús está preparando algo antes de irse al Padre. Jesús está preparando una sorpresa. Pero es una gran sorpresa, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros a Jesús en esa gran sorpresa, en donde Jesús no tiene miedo a servir. Usted sabe que hay un temor a servir. Usted sabe que a la gente le da miedo servir. ¿No sabía usted eso? Hay temor a servir por lo que me hicieron, por lo que me dejaron de decir, por lo que posiblemente me va a pasar. Es la gran trampa que el enemigo ha efectuado en los corazones de los hombres y de las mujeres. Hay gente que no quiere servir porque le han pasado cosas feas. Y yo digo, ¿quién le pagaría a esa persona para sentirse que le pagaron feo? ¿A quién le pedía o a quién le servía esa persona? Hermanos, yo le he servido a Dios desde que yo me recuerdo, por la gracia y misericordia de Dios, y Dios a mí solo me ha pagado bien. Ahora, si usted me habla de las personas que en mi entorno han estado, que son muchas, pues yo podría decir que sí me han pasado cosas muy feas,
pero como yo no le sirvo a ellos, sino que le sirvo al Señor, pero el Señor siempre me ha retribuido. Y entonces yo tengo que estar claro a quién le sirvo, porque servir es el principio de una raíz que da un fruto apacible para la gloria de Dios. Si usted deja de servir, deja de servir. Porque el servicio es algo, hermanos, y este texto que ya ustedes se lo conocen, me imagino, pero noten lo que pasó aquí, hermanos. Dice que la noche que había caído sobre Jerusalén y la luz brillaba, un acto de amor en medio de las circunstancias es el relato de Juan en el capítulo 13 del verso 1 hasta el 4. Dice en el relato, por el tiempo que vivían, hermanos, posiblemente allí o aquel hombre Galileo, ¿verdad? Acompañado de 10 discípulos. ¿De cuántos? De 10 discípulos hacia el lugar donde celebrarían la Pascua. Pero no eran 12. No, eran 10. Porque otros 2 estaban en el aposento alto. Llegaron y solamente Pedro y Juan, que eran los que estaban en el aposento alto, les recibieron. Hermanos, ninguno de los 2 hicieron lo que se debía de hacer cuando el maestro llegara. Y aquí es donde nuestra parte narrativa inicia, porque Jesús sabía dónde iba a ir, hacia dónde Jesús iba. Dice en el verso 13, en el capítulo 13, en el verso 1, dice: a los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Jesús va camino al Padre y Él dice: los que amó siempre los había amado. Vean el verso 2. Porque nunca falta en una vela. ¿Qué pasó? El diablo, es que ¿quién lo invitó? Él no necesita invitación. Él es el príncipe de este mundo. Él es el que tiene este mundo en todas estas circunstancias que nosotros vemos, de tanta agresión, de tanto dolor, de tanto engaño, de tanta traición. Y en la misma iglesia, que no ha sido invitado, quiere hacer escarnio. En tu misma familia quiere hacer escarnio. En la misma mente de los jóvenes quiere hacer escarnio. En los adultos, en los jóvenes, en los hombres, en los niños, en las mujeres. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, verso 3, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Noten que en el relato, hermanos, qué importante es el alma, que de verdad es un alma sana. Jesús ya había entregado su mañana al Padre. Por eso nada de esto para Jesús es sorpresa. Vea que en todo el relato, lo primero que Jesús dice en verso 1, ¿qué dice? Que Él ya sabía que volvía al Padre. Esa era su última noche. Él lo sabía. ¿Qué más sabía? Sabía que el diablo pondría en el corazón de Judas un asunto para que lo entregara, porque así estaba escrito. Jesús había entregado el mañana al Padre, y al haberle entregado el mañana al Padre, Jesús sabía que como Él había puesto, vean el verso 3, hermanos, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios volvía. Hermanos, un alma saludable, un alma que de verdad tiene las raíces puestas en el principio divino de Dios, sabe a dónde va y de dónde viene y hacia dónde va. La pregunta es si usted y yo sabemos hacia dónde vamos. ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde voy yo? Yo necesito saber. Eso es lo que me da convicción. Eso es lo que voy a hacer. Frutos apacibles salen de mí cuando yo estoy claro con qué es y hacia dónde Dios me quiere llevar.
Bueno, resulta que Jesús entonces viene y se levantan. Encontró Jesús que en medio de este momento, hacemos un corte para que usted pueda leer eso. Leámoslo juntos al contar 3, es que me apareció ahí bonito. 1, 2, 3. Si usted lo quiere recibir, es para usted esa palabra. Yo la recibí y la recibo en el nombre de Jesús y corto con todo aquello que me puede alejar de Dios. Hermanos, hay cosas que nos pueden alejar de Dios. Amén. ¿Usted sabe qué le aleja de Dios? Corte. Corte. Hay poder en Jesús. Hay poder y hay autoridad en su vida. Amén. Para que usted corte con aquellas cosas. Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, resulta, gracias por el corte. Ok, ahí voy. ¿Dónde están los servidores de la casa? El alma saludable entiende el privilegio de servir. Resulta que cuando Jesús con los 10 llegaron ahí, habían 2 de ellos. ¿Quiénes eran? Pedro y Juan. Hermanos, la costumbre judía decía que cuando alguien llegaba a la casa, necesariamente era que se inclinaba ante el visitante y lavaba sus pies. Pero habían 2 de ellos que pasaron desapercibida esta tradición. Y estamos hablando de los 2 hombres discípulos de Jesús con más tradición judía, Pedro y Juan. ¿Dónde están los servidores de la casa? Porque el alma saludable entiende el privilegio de servir. Hermanos, y esto lo tenemos que traer a nuestra connotación. El alma saludable sabe que es un privilegio servir. El alma saludable sabe que en el servicio el fruto es elocuente para la gloria del Señor. Porque lo que hacemos lo hacemos para la gloria de su santo nombre. Sin embargo, pasamos desapercibidos como le pasó a Pedro y le pasó a Juan. No fueron ellos. Y Jesús tenía una sorpresa preparada. Y vean, hermanos, cómo Dios en su infinita gracia y misericordia hace que este cuadro precioso del Hijo de Dios, del Dios hecho hombre, empiece a trascender, hermanos. Y cuando dice que llegaron, Pedro y Juan les recibieron y ninguno de los 2 hicieron algo que se esperaba que realizaran al llegar el maestro y los demás que le acompañaban. Así que se recostaron de 3 en 3 a los almohadones que estaban colocados en el suelo. Todos se inclinaron sobre sus codos izquierdos y sus cabezas apuntaban hacia la mesa. Esa era la forma de comer, ¿verdad? Codo hacia la mesa, todos recostados de 3 en 3. Era una forma en la cual estaban todos conjuntados, todos estaban ahí. Ahora todos se inclinaron y dice que hasta ahora lo que estaba sucediendo era normal y es anticipable. Los discípulos estaban tranquilos mientras miraban y escuchaban lo que el maestro decía y hacía. Sin embargo, parecía que no habían esclavos en la casa. Parecía que nadie había logrado entender qué era lo que tenían que hacer. ¿Dónde están los servidores? Y yo pregunto esto para la iglesia. ¿Dónde están los servidores? El servidor muchas veces por todas esas conductas y por todas esas formas, porque están de acuerdo, porque no están de acuerdo, muchas veces se disipa en el servicio. Muchas veces. Y eso es lamentable, porque si algo va a nutrir la iglesia y usted quiere que la iglesia crezca, usted debe ser un servidor, porque usted tiene que estar listo para lavar los pies de los que entren por ahí. Sí, hermanos, aquí viene gente que necesita que los pies sean lavados. Aquí viene gente que necesita su servicio. No como usted lo piensa, no como usted lo cree, no, el servicio que ellos necesiten. Porque uno pudiera tener programas, y en iglesias tenemos programas y tenemos formas, pero el servicio nato, el servicio que nace del Espíritu, es aquel servicio en donde yo me doy cuenta lo importante que es
poder ser participante de algo que yo puedo hacer a cualquiera. Un abrazo, una sonrisa, un buenos días, un estar, un dar, un apuntarme a las actividades de la iglesia, un congregarme. Esas son cosas, parte del servicio, hermano, porque de esto nos nutrimos unos y otros. Y con esto estoy diciéndoles, hermanos, es necesario que nosotros atendamos a los criterios y a los principios y a los imperativos de Dios, de dar, de estar, de venir, de servir, hermanos, porque esto es lo que nos va a hacer crecer a nosotros. Vive tu día como si fuera el último. Estudia las escrituras. Instrúyete como si nunca fueras a morir. Hay una cosa que está pasando, hermanos. La ignorancia está matando al pueblo. La ignorancia la mata. Ayer que yo compartía con las mujeres, yo dije, Señor, ¿cómo es que hemos tardado en decirle a las mujeres quiénes realmente son? Desde el texto sagrado. Y yo sé que salieron fortalecidas. Y yo sé que tienen una herramienta poderosa en Dios. Porque el texto sagrado nos da eso, hermano. Por eso es necesario venir al aprendizaje. No es un asunto de que vamos a ir para ver al pastor, para ver. No, el punto está en cuánto yo puedo aprender en el servicio, en cuánto yo puedo aprender en el dar. Amén. No sé cuántas habrán reaccionado con relación al pequeño detalle que yo mencioné hace unos segundos. Pero me refiero que Pedro y Juan debieron hacer algo que ahora Jesús se disponía. Porque cuando las cosas no funcionan en el servicio, Dios siempre levanta en el corazón de alguien que lo haga. Jesús ahora va a hacer algo que tenían que hacer otros. Por eso otro se murió. ¿Sí saben el cuento, verdad? Ya se los he contado, es el único que me sé, ¿verdad? Otro se murió, ahora le toca a usted, porque ya otro está muerto. Es que antes le tocaba a otro. ¿A quién le toca la alabanza? A otro. ¿Quién es el que tiene que dar? Otro. ¿A quién le toca limpiar la iglesia? A otro. Pero el día que otro se murió, ¿quién da escuela dominical? No es a mí, es a otro. Cuando el día que otro murió, resulta que hubo un silencio sepulcral en toda la iglesia, porque ya no había otro. Ahora le toca a usted, porque otro ya no existe. ¿A quién le toca? Porque ¿dónde está otro? Ya no está. Bueno, eso es un cuento muy viejo, pero bueno siempre, para recordarlo. Lo acontecido la noche del aposento alto, y vamos al verso 5. Luego puso agua, dice, todos estaban sentados. Jesús se pone en pie, se ciñe la toalla, echó agua y comenzó su servicio. Porque Jesús no perdía oportunidad para servir, hermanos. Este es algo de la raíz más profunda de Jesús. Yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Un cristiano que no sirve es un cristiano que no ha comido del fruto delicioso del privilegio de servir. Qué rico es servir en la casa de Dios. Qué rico es servir a la orden de Dios. Qué rico es servir bajo la guianza del Espíritu. Qué rico es servir cuando usted sabe cuál es el plan y el propósito de Dios para su vida. Vean el verso 5. Tomó el agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Ahora, hermanos, cuando se levanta de la cena y se quita el manto y toma la toalla y se ciñe, de repente los ojos de los discípulos comenzaron a notar que el maestro ha abandonado el lugar de la mesa. ¿Qué está sucediendo?, se preguntaban. Está cruzando el cuarto de un lado al otro, echó el agua en la vasija y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y se inclina y se va directamente a donde estaba el que tenía que hacer. Jesús es muy directo en la enseñanza. Le va a enseñar al que tenía que hacerlo cómo debió haber sido hecho. ¿Y se va donde quién? Donde Pedro. Pedro, en el verso 6, vean lo que pasa. Y entonces cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dijo: pues sí, muchacho, usted tenía que hacérmelo a mí, pero como usted no me lo hizo a mí, pues yo se lo hago a usted.
Ni modo, me tocó. Porque ya otro no está, le dijo Jesús. Otro se murió, ahora me toca a mí. Ahora, el punto está en que Pedro no entendió, hermanos. Pedro no entendió. Estamos hablando del Pedro que hablamos el domingo pasado. Tú eres el hijo del Dios, el hijo del hombre, el hijo del Dios viviente. Estamos hablando del Pedro que le había sido revelado que Jesucristo era el Señor, el Kyrios. Estamos hablando de Pedro que tenía la gran revelación y la más grande revelación que jamás hombre ha tenido en ese tiempo. Pero se le olvidó lo más pequeñito, servir a la mesa, servir desde abajo. Se le olvidó. Ahora, Pedro no entendió. El punto está y la pregunta está en si la iglesia, hermano, ¿la iglesia ha entendido? ¿La iglesia ha entendido el privilegio del servicio? La raíz que está puesta ahí para que dé frutos para la gloria del Señor. ¿Ha entendido la iglesia el servicio? ¿O al final hacemos cosas y después algunos, en medio de su cansancio, en medio de sus desaciertos o desacuerdos, al final no quieren hacerlo? Porque tal vez no hemos entendido que el privilegio de servir es para Dios. Que yo le sirvo a Dios, que yo no le sirvo a los hombres. Y cuando le sirvo a Dios entro en el orden de Dios. ¿Sí? Cuando yo le sirvo a Dios entro en el orden de Dios. Uno de los principios del servicio es que yo busco es quién es la autoridad para estar bajo autoridad. Porque si no servir es muy fácil. Hay gente que anda haciendo muchas cosas, muchas cosas, muy buenas parecieran, pero ¿bajo qué orden? ¿Aló? ¿Conoce a alguien usted así? Hermanos, no funciona así. Jesús estaba esperando que los discípulos le lavaran los pies cuando él entrara. Ese era el orden. Pedro hizo muy bien, vea, la mesa estaba acomodada y Juan estaba puesta, los cojines estaban de 3 en 3. Posiblemente Juan y Pedro ya habían ordenado la comida, ya habían llamado, ¿verdad? Punta Cobel. Entonces note lo que pasa, hermanos. Cuando llegó Pedro le dijo, entonces vean lo que Jesús le responde en el verso 7, iglesia. Cuando llegó Simón Pedro y le dijo, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Qué gloriosa palabra, porque el Señor inclusive le dice, Pedro, usted no está entendiendo esto ahora, pero usted no se preocupe, usted lo va a entender después. Pero entonces Pedro sigue insistiendo, hermanos, y le dice al Señor, y aquí es donde nosotros tenemos que ver, cuando nosotros no estamos sanos en nuestra alma, nosotros defendemos causas que no deben de ser defendidas. Pedro le está diciendo el Señor, Pedro, usted no entiende lo que yo voy a hacer ahora, pero usted un día va a entenderlo. Pero Pedro sigue insistiendo y persistiendo en que lo que él ha decidido hacer es no creerle, no entenderlo y no dejarse. Vean lo que pasa. Pasa, hermanos, hago un corte para lo siguiente. ¿Qué dice ahí? Es que eso me lo encontré ahorita en la mañana. ¿Dios me crió para qué? ¿Cuál es la mejor cosa que usted puede hacer? ¿Qué es lo mejor que usted pudiera hacer? Hermanos, el que ponga su vida por su hermano, el que ponga su vida por un amigo, el que ponga su vida por un familiar, el que ponga su vida por Cristo, el que ponga su vida por el Evangelio, esto es lo mejor que le pueda pasar a cualquier hombre. Bueno, ve lo que Pedro le dice, yo no, Señor, jamás me lavarás los pies. Vea usted, hermanos, verso 8 y 9. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Hermanos, Pedro es lo que la iglesia de Jesús y lo que nosotros los cristianos muchas veces somos. Somos como ese
¿Cómo se llama esa cosa que corre por un lado? Un péndulo. Estamos en un lado y después vamos para el otro. Depende cómo estemos, depende de nuestra forma, depende de nuestro estado anímico, depende de cómo me siente emocionalmente. Porque en un alma que no es saludable es un alma que vive como el péndulo, un día por aquí y otro día para acá, un día por aquí y otro día por allá. Y Pedro, hermanos, inmediatamente primero le dice: no, Señor, usted no me va a lavar los pies a mí. Y entonces Jesús le dice: pero Pedro, ¿cómo es posible que te vengo a mostrar y te vengo a enseñar que es necesario que yo te haga esto? Hermano, cuántas herramientas Dios nos da a nosotros necesarias para la vida cristiana: la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, la evangelización, el desconectados. Las herramientas que Dios nos da para el crecimiento. Y muchas veces nosotros decimos: no, Señor, es que eso no me parece, es que eso ya no me gusta, es que yo lo hago de esta manera, es que yo lo hago de esta forma. No discernimos cómo Dios está ministrando su iglesia, cómo Dios ministra a cada familia. Todas las cosas proceden de Dios. Pero entonces Pedro se va para el otro lado. Primero le dice que no, y después le dice Pedro en el verso 9, Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Y le dijo el Señor: de ahí, Pedro. ¿Cómo es, Pedro? Es decir, no, yo no vengo a bañar, yo vengo a servir en la parte más difícil, hermanos, porque los pies eran los que estaban sucios. La pregunta en esta mañana es que Dios quiere lavarte. ¿Qué parte de tu vida está sucia? ¿Cuál es la parte sucia de tu vida? ¿Cuál es la parte sucia de mi vida? Jesús quiere entrar a esa parte sucia. Jesús quiere lavar aquello que está contaminado. ¿Cuántos de nosotros nos animamos a sacarnos los zapatos y las medias y decirle a alguien: venga para lavarle los pies? ¿Qué me importa que esté lleno de hongos? ¿Qué me importa que tenga callos y huela feo? ¿Cuántos de nosotros estaremos listos a despojarnos y a permitir que ese servicio se dé? Hermanos, el impacto de la sorpresa había sido tan devastador que el discípulo estaba totalmente anonadado. Él simplemente no sabía qué hacer y por eso se fue y dijo: primero que no y después báñeme todo. Hermanos, ¿qué pensamientos fueron los inundaron la mente al escuchar la declaración? Vienen a la mente todas aquellas cosas que descubriría el Señor al lavarle los pies. Por ejemplo, hermanos, las medias que están rotas, los pies que están llenos de callos, las uñas que están llenas de sucio, porque no le dio tiempo de cortarlas, el mal olor porque mis pies sudan mucho. Qué ridículo es este ministro que ahora se le antoja hacerme pasar la vergüenza de que me quite los zapatos y me quite las medias y que me exhiba delante de todo mundo. A mí no se me puede olvidar la práctica. Una vez aquí nosotros hicimos eso y lo hice de sorpresa. Hermanos, qué resistencia más impresionante se dio. Y como no tenía cosas, entonces fui a traer unas ollas que eran para cocinar y después me decían: después va a cocinar, sí, después en diciembre va a cocinar esas mismas ollas, ¿qué importa? Al final es de tu hermano, es de tu hermana. Y eran unas palanganas de aluminio que teníamos ahí y las usé en diciembre y la gente cuando llegaba decía: ¿usted esa ensalada le echó? Sí, la que le lavamos los pies la semana pasada, hermano. Si es de tu hermano, si es de tu hermana. ¿No es que usted ama a su hermano y ama a su hermana? No, pues las sustituimos, pero no faltó quien pensara que esas mismas cosas que son de aluminio eran las mismas, pero aquí nos han pasado buenas cosas, porque la sorpresa, hermano, yo recuerdo qué resistencia hubo. Y pasaron unos y otros se quedaron por allá, hermanos. Y cuando yo me animé, porque yo casi nunca me animo a exigir nada a la iglesia, pero les dije: hermanos, así como me revestí de autoridad, como que el Señor me inyectó, le digo: no, todos tienen que pasar. Y les doy tiempo que se vayan a dar los pies afuera para que vengan aquí adentro y no se sientan mal. No, pero fue interesante. Pero hermanos, las razones para decir no pueden variar a las de Pedro.
Las razones para que nosotros digamos que no pueden ser otras. Pedro quería jugar con sus propias reglas, aun cuando el maestro le dice que se calme y le permita hacer lo que él desea. El apóstol trata de imponerse y le dice que no, jamás me lavarás los pies. A veces nosotros somos así con el Señor te tiene en el don, en el llamado, en el servicio, y usted le dice, no Señor, es que ahí no, porque ahí no me gusta. ¿Cómo que no? Es que no me gusta porque ya yo lo oí, yo fui mucho rato maestro de escuela amiga, y no, yo estuve mucho en el grupo de alabanza. No, es que ya estuve sirviendo, y yo fui mucho diácono. Bueno, entonces ahora ¿qué es? Por cansancio. Muchas veces le decimos, Señor, no, es que ya no. No, hermanos, el servicio es un privilegio. Entonces, hermanos, el que está recién bañado, le dice en el verso 10, noten, Jesús le dijo, no lo voy a bañar, porque el que está recién bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Cristo se está refiriendo a la costumbre de la época donde toda la persona se bañaba antes de salir hacia el lugar. Y entonces lo único que necesitaba era lavarse los pies porque se ensuciaban en el camino. Y la pregunta sigue flotando, hermanos, ¿qué parte de nuestra vida es la que está sucia? ¿Qué parte de nuestra vida es la que está sucia? ¿Dónde están aquellas áreas que se han manchado en nuestra travesía? Jesucristo quiere limpiarlas hoy. Ya no está bien que estés enojado con tu hermano y con tu hermana. Ya no está bien, hermano, que usted se acueste en discusiones en medio de su núcleo familiar. Ya no está bien que el sol se ponga sobre su enojo. Ya no está bien que las situaciones en medio de lo que usted hace, hermanos, se siga convirtiendo en una carga pesada. Aprendamos que servir es un privilegio. Aprendamos que podemos sacar adelante las cosas porque Dios quiere que nosotros seamos libres para tener muy buenos frutos. Es tiempo entonces de dejar algunas cosas que no son las correctas delante del Señor. Amén, hermanos. Ese reloj va como a 100 hoy. ¿Qué significa todo esto? Hermanos, en el verso 11 al 13, ¿entienden? Pregunta Jesús, ¿qué es todo esto? Es decir, cualquier atravesamiento lo pueden ver ahí. Ese soy yo, hermanos. Cuando yo escribo rápido, digo, ay, Señor Jesús. No sé qué quise decir, pero el punto está, hermanos, en qué significa todo esto. Jesús les dice en el verso 11 y 13, nos va a resolver el tema. Y es que él sabía a quién lo entregaría, por eso dijo, no todos están limpios. Es decir, ¿entiende la pregunta Jesús? ¿Qué es todo esto? Jesús les dice, ¿qué es todo esto que está pasando? ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Quién es el que no está limpio? ¿Quién es el que no se ha lavado? Él dice, hay uno en el verso 11 y le dice, es que él sabía que lo entregaría y por eso le dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, verso 12, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Y esa es la pregunta que Jesús hace. ¿Ustedes entienden qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Ustedes entienden todo esto? Hermanos, ¿usted ha entendido por qué usted está aquí? ¿Usted ha entendido por qué usted es hijo de Dios? ¿Usted ha entendido por qué usted es cristiano? Necesitamos la comprensión profunda y abierta de esto. ¿Por qué usted es creyente? ¿Qué significa todo esto? Hermanos, la gran lección que sale de un alma saludable. Y vamos al final para ir terminando del verso 13 al 17. Y Jesús les dice lo siguiente. En el verso 16, vamos al 13 primero. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. ¿Sí? Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Dígalo, hermano, unos a otros. ¿Usted debe lavarle los pies? Unos a otros. Esa es una ordenanza. Esa es una orden que Jesús directamente le da a los discípulos y que se la transfiere a la iglesia. Porque se acuerdan cuando le dijo Pedro, usted todavía no entiende eso, pero un día lo va a entender. Pedro después se entrega por la iglesia y por Jesús. Pedro y todos los discípulos son entregados en el servicio a muerte por la iglesia. A muerte. No a ver quién predicaba y quién recogía al otro y quién recogía al otro. No, a muerte.
Hermanos, el servicio se hace con calidad. El servicio se hace con gratitud. En el servicio usted tiene que sentirse privilegiado de ser tomado en cuenta. Por eso usted, si sirve, tiene que estar a tiempo, tiene que llegar antes e irse después. Deje de llegar tarde al servicio que usted realiza, porque eso no está bien con Dios. Jesús no lo haría. Y Jesús vive en usted. Alguien me podría decir, bueno, es que me atrasé. Sí, usted se puede atrasar, hermanos, yo también. El punto no es ese. El punto es que yo debo ser eficiente y debo esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús para llegar a tiempo, porque Dios siempre en Cristo Jesús y Jesús siempre estuvo a tiempo. Y ese es mi legado. Él es mi maestro, Él es mi mentor. Yo lo veo a Él y lo sigo. Y Jesús nunca ha llegado tarde. Amén. Es importante, hermanos, en esas pequeñas cosas es donde usted se ve si de verdad usted está sirviendo o no está sirviendo. Es que aquí somos así porque es la hora tica. Ve, hermanos, yo no recuerdo aquí en esta iglesia en 25 años, por la gracia, misericordia y favor de Dios, nosotros nunca empezamos un culto después de las 10 de la mañana. Empezamos a las 10 de la mañana. Así esté solo yo o solo 2, 3. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque el mundo hoy vive en otra forma. ¿Por qué cree que inventaron las tarjetas de marcar en los trabajos? ¿Y por qué después de 3 llegadas tardías es una ausencia? Hermanos, nuestro Dios y nosotros somos de un reino diferente. Así no funcionamos. Así no funcionamos. En el reino de Dios es por gracia. En el reino de Dios es por privilegio. Y por eso entonces estoy antes y me voy después y sirvo y me doy y quiero ser el primero en el servicio. Amén. ¿Por qué? Porque de gracia hemos recibido. Pero si ya usted se siente exigido, es que no, mejor ya no sirvo, pastor, porque la verdad es que yo no puedo llegar a las 4 de la mañana. No, perdón, a las 9. Es que todavía a las 4 uno dice, a las 4:05 me puede coger tarde. Hermanos, hay cosas que son valiosas que nosotros rescatemos. ¿Están aquí conmigo? ¿O me van a tirar las Biblias? Es que quiero terminar diciendo esto. Si el siervo no es mayor que su Señor. Yo no soy mayor que el Señor. Yo soy un siervo. El siervo no es mayor que su Señor. Es Jesús el que pone la pauta. Es Jesús el que dice qué es lo correcto. Es Dios en la Escritura que nos dice, vea, hermanos, que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque más de esto de mal procede. Hermano, no soy yo no soy mayor que el que dictó la gracia y la ley y dictó la Escritura. Yo tengo que decirlo y tenemos que decirlo y tenemos que acomodarnos, hermanos. Aquí no estamos en juicios de puntualidad, estamos diciendo servir es un privilegio y cuando lo quiero hacer estando, viniendo, dando, orando, ayunando, lo hago con calidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén o ay de mí, hermanos. Igualmente en el verso 14, pues si yo el Señor, dice, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Por primera vez, hermanos, en todo el relato, el discípulo y nosotros también somos confrontados. ¿Por qué es importante que Pedro se deje lavar los pies? ¿Qué es lo que este evento significa? Que el no hacerlo le priva al discípulo de su herencia en Cristo, hermano. Hermanos, esto es sumamente serio. Aquí hay algo más que nuestros ojos pueden captar. Vemos cómo, hermanos, de verdad Dios tiene que lavarnos. Dios tiene que limpiarnos. Tenemos que entrar en los imperativos de Dios. Y finalmente, hermanos, cuando nosotros vemos en el verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo quiero que terminemos leyendo esto, del lado derecho. 1, 2, 3, por favor.
Por eso Jesucristo se muestra tan radical en los evangelios. Por eso nuestro Señor Jesucristo se manifiesta tan radical con Pedro. Hermanos, el reino de Dios está dispuesto para todos nosotros. Pero en el reino de Dios, la forma como Dios ha decretado que ha de salvar al ser humano es a través de aquellas formas en las que Él dijo, así se van a hacer. Es menester para nosotros entender que si queremos de verdad tener almas saludables para entregar nuestro mañana al Señor, es necesario entonces, hermanos, entender el privilegio de servir. Que nada ni nadie te desanime en el servicio, porque si usted lo hace para el Señor, del Señor recibirá retribución. Busquemos el orden de Dios. Seamos personas, seamos una iglesia que llevemos fruto. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de ir a proclamar que Jesucristo es el Señor. Es tiempo de lavar lo que está sucio en medio de nosotros. Es tiempo de soltar, porque nuestro Señor pagó el precio más alto para hacernos libres. Yo quiero, hermanos, que de verdad como iglesia logremos interpretar y entender que yo estoy listo para entregar mi mañana al Señor. Y cuando yo le digo, Señor, yo entrego mi mañana a ti, lo que venga en el día, lo que debo hacer, lo haré para la gloria y la alabanza de su nombre. ¿Cuántos dicen amén?